Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticias de Venezuela, hoy 3 de junio del año 2020. El régimen de Nicolás Maduro otorgó medida de casa por cárcel al tío de Juan Guaidó. El presidente encargado de Venezuela confirmó la noticia, asegurando que la dictadura solo cambió el lugar de secuestro de su familiar. El régimen de Nicolás Maduro otorgó medida casa por cárcel a Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, por lo que lo mantiene preso en su domicilio ubicado en Caracas. La información se dio a conocer en horas de la noche de este martes y posteriormente fue confirmada por el mismo presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Guaidó dijo: "El mismo día que allanan a los padres del procurador Hernández y la vivienda de Ricardo Villasmil, cambian el lugar de secuestro de mi tío Juan José Márquez. Esto a propósito de inspección arbitraria que realizaron las fuerzas de seguridad del régimen a la vivienda de los padres de José Hernández, procurador de la presidencia encargada". En el mismo mensaje, Guaidó agregó que la dictadura sigue usando a los presos políticos para atemorizar y chantajear. El mandatario continuó: "Seguiremos hasta ver libre toda Venezuela". Durante la estadía de Márquez en prisión, Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a través de su cuenta de Twitter que el régimen de Nicolás Maduro allanó en el mes de febrero la vivienda de Juan José Márquez, el tío del mandatario interino, secuestrado en Venezuela por las fuerzas chavistas. Alerta: en este momento están allanando la vivienda de Juan José Márquez, tío del presidente encargado, Juan Guaidó, a 9 días de su secuestro en el Dejecín. Alertamos al mundo de la siembra que puedan hacerle en su casa, donde solo se encuentra su esposa y sus hijos. Juan José Márquez es inocente", expresó. Márquez fue retenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, el 11 de febrero, cuando regresaba junto con Guaidó de la gira internacional que llevó al presidente encargado a reunirse con gobiernos de países de Europa, asimismo el de Estados Unidos. Luego de que se presentó una situación irregular en Maiquetía a la llegada de Guaidó, diputados y dirigentes de partidos políticos denunciaron la desaparición de Márquez. Días después, el régimen informó que lo habían aprehendido, argumentando que intentó ingresar al país con explosivos C4. El gobierno interino detalló que Márquez, tras pasar la normalidad de migración y estando a punto de salir, fue retenido para una supuesta revisión del CENIAT, la aduana venezolana. Aprovechando el caos en el aeropuerto provocado por la violencia de la dictadura, retuvieron al señor Márquez mientras el presidente salía, escribieron voceros de la presidencia encargada. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, según el relato de la presidencia, familiares de Márquez informaron que se comunicó con ellos y les dijo que solo le exigían firmar unos papeles para retirarse. Sin embargo, a partir de ese momento, no se volvió a saber de él. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, informó que el tío del presidente encargado fue retenido por presuntamente trasladar explosivos químicos y chalecos antibalas no declarados. Aseguró que Márquez traía consigo material muy peligroso y dijo que el familiar del presidente poseía sustancias explosivas sintéticas tipo C4 dentro de unas cápsulas de perfume y en unas linternas táctiles, específicamente en el compartimento de las baterías. La aerolínea portuguesa TAG le respondió al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente: "Es imposible viajar con explosivos en nuestros aviones porque tenemos un sistema de seguridad que los detectan. En las normas de TAG y de todas las aerolíneas aliadas
al IATA, no solo está prohibido viajar con explosivos, sino que la lista incluye baterías, manifestó un representante de la compañía portuguesa, de acuerdo con lo consignado por la patilla. Las normas de IATA detallan que en los aeropuertos es obligatorio el uso de escáneres de seguridad luego de los atentados contra las Torres Gemelas del 2001. Incluso los mecanismos de detención de explosivos son cada vez más sofisticados. Durante este tiempo, Márquez estuvo detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN, en Boleíta, al norte de Caracas. Han pedido investigar a funcionarios por tratar de impulsar la caída del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Un grupo de ciudadanos instauró una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra los ministros Carlos Holmes Trujillo y Claudia Blum y el embajador Francisco Santos, en medio de la polémica en que ha generado la llegada de tropas estadounidenses al país. Un grupo de ciudadanos liderados por el senador Antonio Sanguino y el director de la Fundación Pares, León Valencia, instauraron este lunes una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum y el embajador en Washington Francisco Santos. Según los ciudadanos, los funcionarios están actuando al margen de la ley y están desconociendo los principios constitucionales de la política exterior del país al permitir la realización de acciones armadas desde el territorio nacional. Los accionantes argumentan que no basta con que el gobierno desconozca la legitimidad del gobierno del otro país para que asuma funciones en el ámbito internacional que le corresponden a organismos multilaterales que sí tienen las atribuciones para actuar. Asimismo, afirman que los denunciados no pueden actuar basándose en la presunta ilegitimidad del gobierno del país vecino. Como consecuencia de las acciones de los funcionarios, según mencionan Sanguino y los otros firmantes, el país podría quedar involucrado en un conflicto internacional que podría afectar directamente a los colombianos. La denuncia incluye 25 puntos con los cuales argumentan las supuestas actuaciones ilegales de estos tres altos funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque. Comienzan con la estrategia del cerco humanitario contra el gobierno de Caracas, que según informan y afirman desconocidos los protocolos establecidos para la entrega de ayudas. Pero también incluyen la grabación en la que el embajador Santos le dice a la canciller Blum que tienen lista una estrategia que incluye acciones encubiertas en Venezuela para acompañar a la oposición que está muy sola. Igualmente, el reciente decomiso de un cargamento de armas que habrían comprado para desarrollar una acción militar contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y las declaraciones de Cliver Alcalá, líder de esa operación, en el sentido de que el gobierno colombiano conocía el propósito de la misma. Destacan además que Alcalá, quien fue un alto militar del régimen chavista, se entregó a las autoridades y de inmediato fue trasladado a Estados Unidos sin que las autoridades colombianas le imputaran cargos por los otros delitos que cometió. También cuestionan que la canciller Blum haya declarado que la prioridad del gobierno en relación con Venezuela es la salida de Nicolás Maduro. Con Sanguino y Valencia firman la queja el excomisionado de paz Daniel García Peña, el exmagistrado Armando Noboa y el periodista Ramón Jimeno. Hasta el momento no se conocen reacciones de los ministros Trujillo y Blum, tampoco del embajador Santos. Ahora le corresponde a la Procuraduría estudiar la denuncia y determinar el alcance de las faltas disciplinarias de los tres funcionarios. Cambiando de noticia y como si fuera poco, México investiga a la empresa que intercambió petróleo con Nicolás Maduro.
Libre a Bordo, una de las empresas mexicanas que el FBI investiga por estar vinculada con el comercio del crudo venezolano, se declaró en bancarrota el fin de semana. La Unidad de Inteligencia Financiera de México tiene una investigación abierta contra la empresa Libre a Bordo, una compañía que tuvo un pacto de envíos de alimentos al régimen de Nicolás Maduro a cambio de petróleo. Dicha empresa se declaró en bancarrota el fin de semana. En las pesquisas, México colabora con agencias de Estados Unidos, reseñó Reuters. Libre a Bordo es una de las empresas mexicanas que el FBI investiga por estar vinculada con el comercio de crudo venezolano. Tanto Libre a Bordo ha confirmado el pacto de intercambio con el régimen. Sin embargo, niega que se hayan violado las sanciones de los Estados Unidos contra PDVSA. La empresa argumentó varias veces que su acuerdo de petróleo por alimentos con Venezuela estaba permitido bajo exenciones humanitarias y que el contrato era una entidad gubernamental que no estaba cubierta por las sanciones. Pese a ello, Estados Unidos indicó el mes pasado que incluso las operaciones de trueque son sancionables. La corrupción de los CLAC. Esto no es la única investigación en proceso en México contra vínculos del régimen de Nicolás Maduro. Con anterioridad abrió una investigación en contra de 25 personas y empresas, tanto de México como de Venezuela, por presuntamente especular con la venta de alimentos, los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera ha preparado 3 denuncias ante la Fiscalía y congelado las cuentas bancarias de 19 empresas relacionadas con el lavado de dinero de Venezuela en México, dijo un funcionario mexicano a Reuters.